Gracias a todos. Y bueno, pues excelentísimo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, don Juan Ariel Jiménez. Excelentísimo señor embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, don Olivo Rodríguez Huertas. Directora del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, doña Luisa Fernández. También está con nosotros el representante de la Cámara de España en el área internacional, que es don Jaime Montalvo, y la subdirectora general de la Cámara de Comercio de Madrid, Elsa Salvadores. Todos los asistentes, buenas tardes, bienvenidos. Y hoy, una vez más, ya sabéis que estamos haciendo muchas jornadas en cuanto a una de las actividades fundamentales de la Cámara de Comercio de Madrid, que es el área de la internacionalización, que creemos que sí siempre ha sido importante. Ahora, después de esta pandemia, que espero que podamos superar más pronto que tarde, pues el área de actividad de internacionalización de nuestras empresas va a seguir siendo importante e incluso va a cobrar más importancia que nunca. Quiero agradecer también la colaboración institucional de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, que siempre están respaldando a la Cámara de Comercio de Madrid en todas las actividades de la internacionalización de las empresas, tanto pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad de Madrid. También a Ankuel Nagel, que es un colaborador sociologístico de la Cámara de Comercio de Madrid, que está presente en 100 países y que es líder mundial en el transporte de mercancía, tanto aérea, terrestre, como marítima a través de los contenedores, ¿no? Es decir, hoy la jornada va a tratar acerca de la situación actual por la que atraviesa República Dominicana ante el COVID-19, las medidas que está adoptando el gobierno dominicano para hacer frente a la misma y de qué manera están afectando a las empresas del país y a su economía, así como las oportunidades de negocio que evidentemente pueden surgir en el post-COVID y que todos debemos estar pues, preocupados y ocupados por salir lo antes posible de esta situación y que evidentemente el cambio de impresiones con unos países y otros países nos sirve a todos para enriquecernos, para aprender de diferentes experiencias y las diferentes formas de afrontar esta crisis. Seguro que de cada uno puede aportar al otro alguna cosa nueva, diferente, que es necesaria y es enriquecedora, ¿no? Yo, como presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, quiero, pues, ante todo, pues, transmitirle a todo el mundo pues, mi ánimo de la superación de esta crisis, primero en la parte sanitaria, por las familias que han sufrido, especialmente a las que han sufrido la pérdida de seres queridos, que eso es lo peor y lo irreparable, ¿no? Y también la salida lo antes posible de esta situación económica, ¿no? Que tenemos que salir adelante. Evidentemente, la historia del mundo ha pasado por muchas situaciones peores y de todas se han salido. Lo que tenemos que salir es lo antes posible y con los menos daños posibles, tanto, como decía, sanitarios como económica. Como decía, pues la Cámara de Comercio de Madrid siempre estamos en la línea de internacionalizar a las empresas de Madrid, para ayudarlas a crecer y a diversificar el riesgo, además de otros servicios que damos en beneficio de la competitividad de nuestras empresas, donde está la formación, donde está la digitalización, donde están los servicios como corte y arbitraje, que invito al país, a la República Dominicana, en donde queremos ahora montar una corte de arbitraje internacional que sea de habla hispana, ¿no? Para que pueda dar servicio a todas las empresas, no solamente españolas, sino de todos los países de habla hispana. Y es un servicio positivo para todas las empresas, repito, españolas y de todo el mundo iberoamericano. Yo creo que ser muy positivo tener una corte de arbitraje profesional, especializada, que tenemos muchos años de recorrido a nivel nacional y que pueda ser en el idioma común que tenemos todos, que en este caso es el español, ¿no? Siempre decimos, además, en estas actividades que hace la Cámara de Comercio de Madrid y como demuestran todos los gobiernos preocupados con esta situación, que ahora mismo el mayor escudo social en la parte económica para salir de esta situación es a través de las empresas. Si hay empresas, hay empleo. Si no hay empleo, si no hay empresas, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay consumo, no hay actividad. Por lo tanto, no hay recaudación de impuestos e incluso el propio sistema sanitario que tenemos es una consecuencia de la actividad económica. Por eso es muy importante que pongamos en valor que para salvar a toda la sociedad de una crisis económica más grave es importantísimo que haya empresas. También, pues evidentemente nos preocupamos de dónde va a ir el futuro de esas empresas, que vamos a un mundo tremendamente competitivo, donde va a haber apuestas claras como es la sostenibilidad, es decir, no se va a entender un mundo a nivel empresarial que no esté preocupado y ocupado
la naturaleza, por el sistema de naturaleza que tenemos que dejar a las siguientes generaciones y también por las personas, ¿no? Que se va a ir a un mundo mucho más equilibrado, un mundo pues donde se preocupe y ocupe no solamente por esa sostenibilidad, sino por las personas que trabajan en las empresas, que sea la dignidad del trabajo, ¿no? Y ese trabajo digno, las dos cosas. Y es muy importante. Estamos en un mundo donde la digitalización, esta pandemia ha dado un salto cualitativo en la utilización de la digitalización, que es la que nos permite, como estamos ahora mismo conectados, y donde se ha podido seguir haciendo la actividad laboral. Por lo tanto, la digitalización, que tenía un proceso que iba entrando en nuestras sociedades y en nuestras economías, esta pandemia nos ha obligado a acelerar ese proceso de digitalización y evidentemente va a ser parte de la competitividad. En un mundo más competitivo, las empresas tienen que ser eficientes, más eficientes, y la digitalización es fundamental para esa mayor eficiencia, ¿no? La internacionalización, como decía, ha sido, es y será un elemento fundamental de nuestras empresas. Y las relaciones con la República Dominicana a nivel de Estado, pues la verdad es que siempre han sido buenas, son muy buenas, regularmente están en las cumbres iberoamericanas, y además de intercambiar permanentemente viajes oficiales con las españolas varias veces al año, además de los lazos que nos unen, que son muy fuertes e históricos, ¿no? La economía dominicana constituye la mayor economía del Caribe, aportando hasta el 64% del PIB regional, con lo cual, como eso, es un peso muy destacado, y que en el año 2019 registró un crecimiento de un 5,1%, lo cual es un crecimiento muy positivo, es una buena velocidad de crucero. Sus exportaciones superaron los 10.020 millones de euros, y la inversión extranjera se situó en el orden de los 2.670 millones de euros. Evidentemente, pues como a todos los países, esta situación del COVID-19 pues, nos ha generado un paréntesis en la actividad de este año, por lo tanto nos ha pegado un frenazo en nuestras actividades económicas, y las previsiones que dan para la República Dominicana es de un crecimiento cero, lo cual, dentro del contexto que estamos, no está mal. Lo que significa que va a haber un repunte y una recuperación importante, a pesar de que pues, los meses de marzo y abril tienen una caída de un 29,8%, normal porque estaba parada toda la economía, excepto las actividades esenciales, como ha ocurrido en España, y las fronteras cerradas, ¿no? Por aire, mar y tierra. Pero bueno, hay un rebote que dice que puede crecer en torno al 15%, con lo cual haría compensar esa pérdida y, como dicen las previsiones, con un crecimiento cero a final de año, lo cual es un logro muy positivo, repito, en el contexto en el que estamos. Evidentemente las cosas no son casuales, sino que también son pues las medidas que se toman y más. Y en esto, por eso, el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Danilo Medina, pues ha adoptado medidas importantes, pues como decimos, para amortiguar ese golpe, ¿no? Y para promover la reactivación gradual de la economía. Quiero resaltar aquí la creación del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, FASE, que es un plan de contingencia económico para apoyar a la micro y a las pequeñas y medianas empresas, que, bueno, pues como ocurre en España, es el 90% del tejido empresarial, es la distribución de la riqueza a través de familias, y que además son empresas que sufren mucho porque tienen menos recursos debido al tamaño, ¿no? Y es un buen plan para, como decía, el mejor escudo social para evitar que desaparezcan y, por lo tanto, el empleo que hay dentro de estas empresas. Y nada más, mi breve introducción, agradecer de nuevo al ministro, al embajador y a todas las personas que nos acompañáis el que tengamos esta jornada, que da oportunidad a muchas empresas de ver las posibilidades de negocio de empresas madrileñas con la República Dominicana, y viceversa también, porque también nosotros apoyamos a los que quieren venir aquí. Recordarles que al final de la jornada, a través del chat, pueden transmitir todas las preguntas que quieran, y la persona que está moderando se encargará de ir lanzándolas. Y sin más dilación, disculpadme porque yo tengo que continuar en el comité ejecutivo, pues doy la palabra a don Jaime Montalvo, que conozco desde hace unos cuantos años, Jaime, y que es una persona tremendamente experimentada en gobiernos y en el área de la internacionalización, pero también por la parte del ICES. Por lo tanto, Jaime, cuando quieras, la palabra es tuya. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias, presidente. Muy buenos días
en República Dominicana. Buenas tardes a todos en Madrid. Ante todo, espero que se encuentren todos bien. Quiero darles, conjuntamente con la Cámara de Madrid, en nombre de la Cámara de Comercio de España, de la que soy el director internacional, pues nuestra más calurosa bienvenida y, sobre todo, agradecer la participación de las empresas y de las autoridades dominicanas que nos acompañan hoy. El excelentísimo señor embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, don Olivo Rodríguez Huertas, la directora del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, doña Luisa Fernández, y, por supuesto, el excelentísimo señor ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que entiendo se unirá un poquito más tarde, don Juan Ariel Jiménez. Quiero ratificar también y adherirme a las palabras del presidente de la Cámara de Madrid. En cuanto a la importancia y a la asistencia, me remito a esta mesa redonda, la importancia para nosotros de la República Dominicana como un socio estratégico de España en todos los órdenes. Sin duda, en la jornada de hoy, donde vamos a poner el foco en la actividad económica, en las medidas que venía adoptando el gobierno del presidente Danilo Medina y que se han visto además complementadas por las que han tenido que hacer frente todos los países y, por supuesto, República Dominicana también, para hacer frente al COVID-19 y que nos colocan ante nuevas perspectivas que vamos a conocer, no solo en términos de cuestiones que afecten a las medidas que se han tomado, sino a las oportunidades que van a surgir como consecuencia de la actuación del Gobierno de República Dominicana para combatir la crisis sanitaria. Habla salido del quirófano. Parece que han intentado mejorar el paso, que no se sabrá si eficazmente hasta pasar 48 horas. Para reactivar la actividad económica. Tenemos, ya lo ha comentado el presidente Asensio, enormes intereses económicos, comerciales y de inversión en República Dominicana. Estoy convencido que tanto en la intervención del embajador, que con toda seguridad nos hablará de esas excelentes relaciones que tienen nuestros países, como en la intervención de la directora de las Zonas Francas, que nos hablará de todas las facilidades para la inversión, y, por supuesto, el ministro, que nos dará una visión de conjunto, vamos a tener, como digo, ocasión de ver a lo largo de esta jornada, pues, cómo se ha hecho frente a la crisis sanitaria y qué respuesta está dando desde el comienzo de esta legislatura, en 2016, el Gobierno a los enormes retos que tiene el país. Nos encontramos ante un país donde, como decía, hay una enorme cantidad de empresas españolas, sobre todo inversoras. La Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana tiene cerca de 400 miembros. Hay más de 26.000 españoles residiendo en República Dominicana y prácticamente 10 veces más de dominicanos residiendo en España. Nos unen enormes lazos históricos, pero también, pensando en el futuro, nosotros somos un país de la Unión Europea, España, que puede también beneficiarse y debemos aprovecharse del marco de relaciones entre República Dominicana y la Unión Europea, el acuerdo EPA, que sin duda se añade a las muchas ventajas y atractivos del país. Yo, sin más, voy a ir dando la palabra a cada uno de los ponentes haciendo una breve introducción de cada uno de ellos. En primer lugar, cederé la palabra a Olivo Rodríguez Huertas, el embajador de República Dominicana en España, licenciado en Derecho, tiene una larga trayectoria profesional y académica en el mundo del derecho. También ha recalado y realizado, conseguido títulos por universidades españolas, conoce muy bien nuestro país.
Ha participado también en importantes foros internacionales como el Iberoamericano de Derecho Administrativo, es miembro de la Junta Directiva o ha sido miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Drogas de la República Dominicana y del Grupo de Expertos del Mecanismo de Evaluación Multilateral en materia de drogas de la Organización de Estados Americanos. Tiene una dilatadísima experiencia tanto en el mundo académico como en el mundo público y es un honor para nosotros tenerle como embajador de República Dominicana en España. Así que sin más cedo la palabra al señor embajador. Adelante, cuando quiera. Muy buenas tardes. Quiero, en primer lugar, expresar en nombre de mi país a la Cámara de Comercio de España, a su presidente, don Ángel Asensio, a don Jaime Montalvo, de su dirección internacional, por la magnífica iniciativa de organizar esta actividad, porque es tiempo ya para utilizar una expresión de los dominicanos, de ponernos las pilas para el relanzamiento de lo que deben ser nuestras economías tras esta terrible situación originada en el COVID-19 y que ha tenido, ¿no?, a escala planetaria prácticamente confinado a la mayor parte de la población mundial. Quiero también expresar mi agradecimiento por su disposición y colaboración, como siempre, a doña Luisa Fernández, que ha sido una gran aliada durante el periodo de mi gestión como embajador en España del Consejo Nacional de Zona Franca, y también, por supuesto, al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, mi buen amigo Juan Ariel Jiménez, por, insisto, estar en disposición de conversar con todos y cada una de las personas a quienes también saludo y que están presentes en esta actividad esta tarde y con la que compartiremos sobre la situación de la República Dominicana en cuanto al COVID-19 y cuáles son las perspectivas inmediatas, ¿no?, de cara a mantener ese flujo y ese intercambio constante de comercio e inversión entre nuestros países. Como muy bien señalaba el presidente de la Cámara, con España a la República Dominicana los unen unos lazos muy especiales de afecto. Estamos unidos por la historia, pero también por una larga y dilatada herencia en el campo de la cultura. España también nos ha legado este maravilloso vehículo de comunicación de más de 500 millones de personas en el mundo, como es el idioma español, el idioma castellano, que nos permite entendernos, y me da mucha alegría la propuesta de que República Dominicana pueda ser centro de una corte de arbitraje que tenga precisamente la lengua española como centro, y es algo en lo que debemos trabajar en armonía con los sectores públicos y privados. Quiero señalar además que, aparte de esos vínculos de cariño y de afecto que surgen de la historia, en el plano de las relaciones políticas, históricamente han sido unas relaciones muy fuertes, muy sólidas, las que se han producido entre los gobiernos dominicanos y los gobiernos españoles, sobre todo a partir del inicio de la transición política democrática en España, donde desde el jefe de Estado, así como los diferentes presidentes de gobierno, han estado en la República Dominicana, ya sea en visitas de Estado o en visitas oficiales, e igualmente varios presidentes de la República Dominicana han visitado España como visita de Estado y como visita oficial en numerosas ocasiones. La última fue en el mes de diciembre del año pasado, que el presidente, con motivo de la cumbre del clima, que el presidente Medina estuvo precisamente aquí en Madrid y fue recibido tanto por su majestad Felipe VI en el Palacio Real como por el presidente de gobierno, don Pedro Sánchez. En el plano económico, creo que se ha hecho bastante referencia, no voy a abundar aquí. Los vínculos económicos entre España y República Dominicana son muy intensos. Es un intercambio que en los últimos años también se ha ido fortaleciendo, pero ha sido también un intercambio muy estratégico para la República Dominicana, sobre todo en el campo del turismo y ahora en el campo de las energías renovables, y también en la instalación de sectores diversificados, más allá de las típicas maquiladoras en que originalmente surgieron nuestras zonas francas. Bueno, pues empresas españolas también están instaladas en ese campo, como
en otros renglones también importantes como el sector financiero y el comercio en sentido general. España, desde el punto de vista social, acoge cerca de 200.000 dominicanos que aportan cerca de 800.000, cerca de una gran cantidad de las divisas, cerca de 800 millones de dólares a la economía de la República Dominicana a través de sus envíos. En el campo de las medidas, la República Dominicana ha sido afectada, como todos sabemos, también por el COVID, ha tenido que adoptar aquellas medidas que han sido comunes en todo el mundo en términos de confinamiento, pero algo que ha caracterizado el ejercicio del presidente Danilo Medina a partir del año 2012 es saber combinar el papel protagónico que le corresponde a la empresa privada, a la iniciativa privada como motor de la economía nacional, y también cuidar del importante papel que con carácter subsidiario juega el Estado, sobre todo de cara a el fortalecimiento de la equidad social. Y por eso esa combinación de reconocer ese papel protagónico de la empresa, pero que el Estado también tenga muy en cuenta el necesario auxilio social, ha sido una de las características de estos 7 años, casi 8 años de gobierno en el periodo 2012 a el periodo 2020, y que se ha manifestado muy especialmente en el campo de la educación, con la inclusión de la tanda extendida, y también por una gran transformación que ha sido muy beneficiosa en este momento de toda la planta hospitalaria en nuestro país. De manera que con ese sentido de responsabilidad, de vínculo de lo privado y lo público, de lo público y de lo privado como motor de crecimiento y de cohesión social, a la par de esas dos realidades también ha habido un compromiso extraordinario con la estabilidad macroeconómica. El inicio de la crisis nos toma con un crecimiento promedio de la economía en el curso de la administración del presidente Medina de un 6.1% en sus 8 años de gobierno, y también nos encuentra con unos niveles de reserva sin precedentes en el Banco Central, lo que ha permitido que el Estado dominicano haya podido organizar un conjunto de medidas que tiene 3 pilares esenciales. Primero, pensar en la gente, en aquellos trabajadores que ven sus medios de trabajo, sus fuentes de ingresos suspendidas, a los cuales se les crean programas. También, como es parte de la informalidad en América Latina, los trabajadores independientes, la estructuración de unos programas de ayuda y de asistencia a los mismos. Y también una focalización en aquellas personas que el Estado tiene debidamente identificado con problemas de vulnerabilidad y que en situaciones de pobreza y de pobreza extrema, para lo que el gobierno dominicano tiene unos programas sociales, modelos que han sido objeto de los mejores comentarios por parte de los organismos internacionales. Pero no se limita allí. La gente es lo primero, pero la gente necesita las empresas, el fortalecimiento de las empresas, y por ello también se ha adoptado, y seguro que hablará al final de este evento el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo sobre los mismos, un conjunto de mecanismos que alivien la carga de las empresas. También a través de un conjunto de políticas monetarias que facilitan mayor niveles de liquidez al sistema financiero, para que a su vez puedan colocarlo en la actividad empresarial y paliar, ¿no?, estas carencias derivadas de los mecanismos de confinamiento. Y como un aspecto muy importante también que yo quiero destacar de la respuesta dominicana a esta crisis es lo relativo a ese gran vínculo de los sectores públicos y privados, sobre todo el aporte del sistema y del sector financiero, que ha sido comprensivo, ya también de manera voluntaria adoptado un conjunto de medidas que alivien en esta situación de crisis, que alivien las situaciones crediticias de las personas sin afectarlos en su récord de crédito, en términos de posposición de sus obligaciones de carácter hipotecario o de préstamos de cualquier otra naturaleza. Por igual, que ha beneficiado también en el ámbito empresarial un conjunto de medidas
de carácter tributarias que ayuden a sectores estratégicos como es el turismo y como es la agricultura. No quiero abundar más porque tenemos aquí dos personas de lujo de nuestro país, doña Luisa Fernández del Consejo Nacional de Zona Franca, un modelo de funcionaria que entiende perfectamente esa filosofía del presidente Danilo Medina, que ha sido exitosa para el crecimiento de nuestro país, que es combinar lo público y lo privado, de que lo público tiene que ser un instrumento de desarrollo, un instrumento de generar riqueza para la sociedad, generar y fortalecer las empresas para que creen empleos, para que esos empleos también puedan ayudar a la movilidad en la economía. Y al final, con nuestro ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, con Ariel Mira. Así que muchas gracias a ustedes y muy agradecido de esta oportunidad que nuevamente la Cámara de Comercio de Madrid le brinda a la República Dominicana. Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras y también por darnos la oportunidad de acercarnos un poquito más. También me ha facilitado un poco la labor que sí voy a hacer de introducir a efectivamente las dos personalidades de lujo que nos acompañan junto a usted en esta sesión de hoy. Quería presentar muy brevemente a doña Luisa Fernández. Como decía el embajador, hablamos de una persona con una trayectoria muy dilatada. Lleva un largo tiempo ya como directora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de la República Dominicana, pero tiene a lo largo de su trayectoria, al margen de una formación académica también de primer grado en el ámbito no solo de República Dominicana, sino internacional. Tiene un posgrado en negociaciones comerciales en la Universidad de Georgetown, por destacar solo alguna de las cuestiones, pero en su larga trayectoria ha sido especialista, consultora en áreas de economía y finanzas dentro de la administración. Fue viceministro de Industria y Comercio entre el 96 y el 2000 de la República Dominicana y ha desempeñado numerosos cargos también en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones. Es, por tanto, la persona adecuada para ocuparse de una responsabilidad tan importante, clave, entiendo yo, en la atracción de inversiones a República Dominicana, donde creo que son más de 70 zonas francas que hay en el país. Todavía tenemos, creo, una presencia insuficiente, teniendo en cuenta el potencial de las empresas españolas para implantarse allí. Y estoy convencido que dentro de la estrategia del Gobierno de República Dominicana, usted va a poder ilustrarnos sobre sectores de oportunidad, sobre facilidades que pueden dar a nuestros inversores y, por supuesto, pues, añadir cualquier información sobre las cuestiones de mayor actualidad que considere oportunas. Así que le cedo la palabra y le agradezco mucho su participación. Adelante. Bueno, buenos días. Primero agradecer al señor Asensio, aunque sé que ya se retiró, al señor Montalvo, director internacional de la Cámara, a mi adorado embajador y a Natalia de la embajada, que yo creo que cualquiera de los dos está intentando quitarme mi puesto, porque cuál de los dos mejor promotor de las exportaciones de República Dominicana. Yo creo que al embajador le faltó decir, cuando hablaba de los lazos, que en este país todo el mundo pertenece a un partido de España, al PP, al PSOE, al otro, y cuando hay juego entre Real Madrid y Barcelona, este país se para. De manera que todos los lazos que decía el embajador tenemos que agregarle que también nos consideramos españoles en esta isla. Es muy bueno tener por Zoom, pero yo digo que yo prefiero volver, embajador, a mi trabajo de horario de 8 a 4, porque las primeras llamadas cuando tú estás en la casa llegan a las 7 de la mañana y las últimas son a las 11 de la noche. Entonces, qué bueno el teletrabajo, pero es agotador, porque no para, no para.
Tal vez me gustaría comenzar por decir que la zona franca han sido o son el pilar más fuerte que tiene la economía, junto con turismo y las remesas. Hemos llegado ya a tener 700 empresas con 179.000 empleos directos y más de 200.000 no directos. Situación que se nos ha visto en esta pandemia. Por supuesto, muchas empresas tuvieron que cerrar, no solamente por la falta o la caída de demanda internacional, sino también por la situación de la pandemia. Sin embargo, empresas de dispositivos médicos, la cadena alimenticia y los suplidores para todas las empresas de dispositivos médicos nunca cerraron. Sin embargo, ya solamente estamos ahora en la fase 2 y cuando entra el ministro no podemos pelear porque él es que ordena cuáles son las fases. Seguimos en la fase 2, pero ya tenemos, de las 700 empresas, ya tenemos el 85% de las empresas trabajando nuevamente. Y tenemos el 62% de los empleos que teníamos antes, en el mes de febrero, antes de comenzar la pandemia. De manera que esperemos que ya estén las 700 cuando pasemos a la fase 4, que seguimos en la 2. ¿Ha saltado otra vez la lámpara? ¿Eh? Hola. Sí. ¡Ay, llegó el ministro! Ah, esa es la otra. Entonces, estas 62, empresas que han abierto, no ha sido tan fácil, porque la gran mayoría de esas empresas de dispositivos médicos trabajan 24 horas, lo que significa que hay que conseguir los permisos para aquellas empresas que trabajan el horario nocturno, porque aquí sí ha habido toque de queda. Pero lo que ha sido el ministro de Economía, el de Interior y Policía, han facilitado que a cada empleo de esos 17.000 se le dé un salvoconducto. A veces nos tocan policías medio no muy letrados, se lo llevan preso, pero entre el ministro de Economía y nosotros lo volvemos a sacar. Tal vez una de las cosas más importantes y la lección mejor aprendida en esta pandemia ha sido la rapidez con que las empresas han podido adaptarse a las nuevas demandas. Empresas que fabricaban trajes de baño, camiseta, ropa interior. Enseguida han hecho el cambio y están produciendo uniforme de protección, mascarilla. Entre ellas podemos decirle, por ejemplo, una multinacional norteamericana, que es la mayor empleadora de República Dominicana, tiene un contrato con el gobierno de Estados Unidos de 1 billón de mascarillas. Que es mucho eso. Tenemos otras empresas que están produciendo 4 millones de mascarillas a la semana, tanto ya para exportación como para el mercado local. Entonces, esa forma de convertirse tan rápido ha sido muy importante para nosotros. Ya hay 70 empresas identificadas que están haciendo estos productos, no solamente para exportar, sino que también han suplido al mercado nacional. Yo digo que como resultado de la pandemia, los países establecen restricciones para exportación, algo que no pasó en este país. El respeto a la ley de zona franca o a la ley de exportaciones no fueron tocadas en esta pandemia. A ninguna empresa, ni multinacional, ni nacional, se le prohibió la exportación. Entonces, como muchos países hicieron eso, no voy a mencionar los países por delicadeza, hay empresas que enseguida comienzan a buscar reubicarse en otros países. Pero no solamente porque le prohibieron las exportaciones, sino porque tuvieron dificultad también en la cadena de suministro. Y algo que le comentaba yo al ministro de Economía, lo más sorprendente es que ahora quienes nos están ayudando a traer empresas que son de lo que suplen insumos a las que están trabajando aquí, son ellas mismas. Tenemos una empresa que hace dispositivos médicos que traía desde China y le dice ahora a su suplidor, óyeme,
o te instalas donde yo estoy, en mi centro de producción, o no te compro más. De manera que eso ha sido un elemento que ha ayudado muchísimo en traer o en intentar traer nuevas empresas. Ustedes han visto declaraciones del primer ministro, no voy a mencionar el país, que dice que van a financiar el traslado de sus empresas desde China, en la guerra entre China y Estados Unidos. Yo digo que el que está en el medio es el que sale ganando. De manera que hemos hecho una agresiva campaña por diferentes países, hablamos Corea, Alemania, Canadá, España, y hemos detectado compañías para las cuales nosotros tenemos grandes posibilidades para desarrollar. De manera que no solamente vengan empresas nuevas, sino también que traigan su soporte en la cadena de valores. Yo creo que República Dominicana tiene un esquema que no tiene ningún otro país, como una exoneración 100% de los impuestos. No solamente eso, es un régimen que jamás ha sido tocado en 50 años. Me gustaría agregar ahí que las 5 primeras empresas que se establecieron hace 50 años siguen en este país. De manera que gobiernos han venido, gobiernos se han ido y hay un respeto por esa ley, que es una concepción que decimos que es extraterritorio. Por supuesto, este gobierno del presidente Danilo Medina ha sido quien más apoyo le ha dado a toda la zona franca, y en los 8 años que él ha tenido en el gobierno no hemos tenido un crecimiento menor a un 3, a un 5%. La estabilidad económica de República Dominicana, la infraestructura en transporte, que es la mejor de América Latina, capital humano abundante y preparado, sistemas avanzados de telecomunicaciones, son puntos que nos hacen ser el mejor régimen del Centro Sur y el Caribe en zona franca. Bueno, muchísimas gracias, doña Luisa. Creo que el desempeño exitoso de la economía de República Dominicana durante estos años no se puede entender sin las políticas llevadas a cabo por esta administración y por el impulso que se ha dado a un instrumento tan válido para el fomento de la exportación y de la inversión extranjera como son las zonas francas. Quizás haya alguna empresa que quiera preguntar algo más. Como disponíamos de poco tiempo, usted muy amablemente ha resumido algunas de las cuestiones que yo creo que son de mayor interés de los activos del país, pero si le parece, vamos a dejar ahora la palabra, vamos a introducir, ya nos acompaña el señor ministro, excelentísimo don Juan Ariel Jiménez, que tenemos el gusto y el placer y el privilegio de tener hoy con nosotros y que va a darnos una panorámica general. Espero que pueda detenerse en lo que han sido estos años en cuanto a las medidas de reformas, los pactos de Estado que se han desarrollado por esta administración, algunos de los grandes programas que están en marcha y sobre todo a la luz de lo que ha sido esta situación del COVID, es la crisis del COVID, qué perspectivas ve desde el gobierno de su país que pueden abrirse para nuestras empresas. Hay numerosísimas empresas españolas inversoras en todos los sectores prácticamente y creemos que esa es una apuesta de éxito y de futuro para nuestras empresas como puente República Dominicana para toda la región. Un país, como ha comentado la directora, que ofrece unas condiciones muy buenas. Estoy seguro de que el señor ministro incidirá en ello. Solamente por decir 3 pequeños apuntes sobre su muy dilatada trayectoria profesional. El ministro ha ocupado numerosos cargos de responsabilidad en la administración pública del país.
Anteriormente a su puesto como ministro era viceministro de Políticas de Desarrollo del Ministerio de la Presidencia, ha estado en el Banco Central, ha estado también en contacto muy directamente con los grandes centros académicos, en particular la Universidad de Harvard, de donde tiene una maestría en Administración Pública que se une a su carrera como economista. Fue director de proyectos e investigador asociado precisamente en el Centro para el Desarrollo Internacional de esta universidad, un centro muy prestigioso y, sin duda alguna, el tiempo se nos hará corto para escucharle, señor ministro, pero tiene usted la palabra. Le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montalvo. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mis disculpas, entiendo le habían comunicado que tenía un compromiso previo y por eso me incorporo tarde, pero agradezco que me den este espacio para compartir. Y si me lo permiten, estaré haciendo una presentación. Voy a compartir pantalla, porque hay algunas cosas que quisiera mostrarles. No sé si se visualiza ya la presentación. Bien, entonces, quiero que, tal como dice el título de esta mesa redonda, hablemos de la reapertura de la actividad económica y las oportunidades de negocios que, a pesar de las dificultades y los grandes retos, se pueden presentar. Que hablemos del desempeño económico dominicano que hemos tenido. Llegamos a este reto del COVID-19 con una fortaleza económica que ha sido el resultado de correctas políticas públicas y del mantenimiento de la estabilidad. ¿Qué ha pasado con el COVID? ¿Cómo visualizamos en República Dominicana la nueva covidianidad? ¿Y qué oportunidades hay hacia el futuro? En cuanto al desempeño económico, República Dominicana en los últimos años se ha consolidado como el país de mayor crecimiento de la región y uno de los países con menor inflación. Si podemos ver en este gráfico cómo está América Latina y lo dividimos en cuatro cuadrantes. En el cuadrante de alto crecimiento y baja inflación, ahí República Dominicana aparece liderando, siguiendo en segundo lugar con Panamá. Y eso, como les digo, ha venido sucediendo debido a que el gobierno toma medidas correctas, pero además hay un sector privado dinámico, hay un sector privado pujante que el constante diálogo público-privado permite ir solucionando las dificultades que se puedan presentar y aprovechando nuevos espacios y nuevos nichos de mercado. La economía dominicana, como ustedes saben, es una economía bastante diversificada. Todos los sectores económicos tienen una importante participación en el PIB y eso ayuda a la resiliencia, porque choques particulares que se dan en un sector, pues hay otros sectores que pueden compensar. Si bien, por ejemplo, nosotros tenemos el turismo afectado este año por cosas obvias, de todas formas, nuestro sector de manufactura, sobre todo lo relacionado a zonas francas, entonces puede suplir la baja en las divisas que se pudiesen presentar. Y eso se da con niveles de deuda por debajo del promedio regional. Cuando vemos cómo cerró el 2019, nosotros podemos identificar que República Dominicana está significativamente por debajo del promedio de la deuda del sector público no financiero que tiene la región. Y eso, en conjunto con un incremento de las reservas internacionales, que a finales del año pasado las reservas internacionales brutas en el Banco Central ya alcanzaban el 10% del Producto Interno Bruto. Y digo esto porque es importante saber cómo se llega a enfrentar esta crisis para entender las fortalezas relativas que tiene nuestro país para llevar a cabo las distintas medidas que hemos tenido que implementar y que les voy a comentar más adelante, pero sobre todo para visualizar el futuro en esta nueva covidianidad. Cuando vemos los efectos del COVID, obviamente se predica que tenemos que aplanar la curva. Este es un año donde la salud y la seguridad de las personas ha tenido una especial importancia y toda la literatura manda a que aplanemos la curva para evitar el desborde del sistema de salud, pero eso se está haciendo al mismo tiempo de aumentar las capacidades del sistema para poder llevar a cabo este plan de desconfinamiento o desescalada que se ha venido realizando. Debo puntualizar que a pesar de todas las dificultades en temas de salud que planteó la llegada
del COVID-19 y la transmisión comunitaria. De todas formas, en República Dominicana siempre continuaron operando los sectores de agropecuaria, industria manufacturera, zonas francas, minería y comercio esencial. Estamos hablando de que más del 40% del Producto Interno Bruto continuó operando, obviamente con restricciones y medidas de distanciamiento social. Y cuando vemos República Dominicana logró aplanar la curva. Hemos sido exitosos en evitar este aumento estrepitoso que se visualiza en la gráfica roja de haberse mantenido la actividad económica y social sin ningún tipo de medidas. Los distintos modelos epidemiológicos. Perdón, señor ministro, no estamos consiguiendo ver las diapositivas. La imagen está anclada en la primera. No sé si es una cuestión de su equipo, pero no somos capaces de salir de la primera imagen. Siento comentárselo con un poco de retraso. Ahí, ahora. Ahora se puede visualizar. Sí, correcto. Muchas gracias. Bueno, pues lamento que no hayan podido ver lo anterior, pero como les decía, República Dominicana ha sido exitoso en el plan de aplanar la curva y de hecho modelos que se tienen en otros países evidencian que República Dominicana es que más ha disminuido el número de reproducción básica. Aún el plan de desconfinamiento que se ha implementado en el país y que pasaré a explicar más adelante, conlleva a un aumento en el número de los casos, a un acercamiento del pico de la curva. Ustedes pueden ver este azul más claro, espero que ahora se esté viendo los nuevos slides, pero ustedes pueden ver que se afecta la dinámica epidemiológica, pero siempre manteniendo la situación bajo control. ¿Cómo es la perspectiva económica? Y ahí quisiera confirmar que se ve un cuadro para poder estar seguros de que se está visualizando. Correcto. Entiendo que sí. Como podemos ver, República Dominicana, obviamente no vamos a tener el crecimiento de 5% que esperábamos para este año. Vamos a estar en el orden de 0%, de menos 1%, según plantean organismos internacionales, pero lo interesante es que aún esos organismos internacionales evidencian que República Dominicana va a ser el país menos afectado de la región. Ahí le hemos puesto tal cual cuáles son las proyecciones de crecimiento de la CEPAL y vemos que a pesar de que América Latina estaría en promedio teniendo un decrecimiento de 5.3% del PIB, República Dominicana apenas estaría siendo afectada en un 0%. O sea, muy por debajo de lo que ocurriría en otros países. Otro país que estaría poco afectado sería Guatemala, sería Panamá, pero todos entrarían en el ámbito del 1.3%. La nueva covidianidad que ha diseñado el gobierno para de salud y la parte económica, que siempre es importante. Como podemos ver y como se anunció, hemos abierto la economía para casi todos los sectores, pero con limitaciones de la cantidad de empleados. Ahora mismo estamos en la fase 2, que es la que inició el miércoles 3 de junio. Estamos supuestos a iniciar la fase 3, donde se permitía prácticamente el 100% del personal para la mayor parte de las empresas y solamente el 75% para empresas medianas y grandes de nuevos sectores. O sea, no los sectores como mencioné anteriormente, agropecuaria, industria y zona franca, que se les permitió continuar operando con medidas de distanciamiento social. Pero esta fase ha sido pospuesta y estamos en discusión de cuándo reabrir. Todavía estamos pensando que el 1 de julio podremos abrir hoteles, podremos abrir aeropuertos, pero esa es la planificación que tenemos y estamos hablando de que al día de hoy ya se ha permitido la reincorporación de 1.3 millones de trabajadores al mercado de trabajo. Todavía nos quedan poco más de 600.000 por continuar permitiendo la reincorporación. Y todo se hace en el marco de un protocolo general y sectorial que ha desarrollado el gobierno dominicano en constante diálogo con los sectores,
la forma de hacer políticas públicas en nuestro país es constante diálogo. Y por eso se ha desarrollado este protocolo que se le da seguimiento, protocolo que, por cierto, se ha basado en las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos en cuanto a las mejores prácticas de interacciones humanas, operaciones empresariales y entorno empresarial. Obviamente, siempre cuidando la población vulnerable, las personas mayores de 60 años, los sobrevivientes de cáncer, tuberculosis activa. Eso todavía los mantenemos en la casa. Estamos diseñando programas de asistencia económica para esas familias. Y obviamente el reintegro de personas con diabetes, hipertensión, asmáticos tiene que ser condicionado a supervisión médica. Revisión de temperatura, desinfección constante y uso obligatorio de las mascarillas, por dar algunos ejemplos. Y quiero concluir mis palabras ya viendo las oportunidades, porque toda crisis, toda dificultad siempre trae opciones a futuro. Y yo creo que hemos aprendido mucho del COVID y que en la nueva covidianidad la República Dominicana puede posicionarse a nivel internacional como uno de los mejores países para continuar las operaciones de las empresas internacionales y nacionales, pero además para nuevas inversiones. Y les quiero dar unos ejemplos. Los altos precios del petróleo, del oro en particular, hacen que República Dominicana tenga una gran posibilidad de desarrollo de la minería responsable. Pero en el sector de manufactura quisiera hacer 3 énfasis. Lo primero es que, tal como decía la directora de Zona Franca, nosotros tenemos la oportunidad de desarrollar la importante industria de los equipos de protección personal, estamos hablando de mascarillas y de batas, en nuestros sectores de Zona Franca, sobre todo por la cercanía que tenemos con los Estados Unidos, que es uno de los grandes consumidores, pero además por la agilidad de reconversión de empresas que ya tenemos y de atracción de otras empresas que quieran venir a instalar sus operaciones en República Dominicana. Además de que hay grandes oportunidades de desarrollo de la industria farmacéutica. Nosotros producimos ivermectina, nosotros producimos dexametasona, producimos anteriormente la hidroxicloroquina. Entonces, en la medida en que estos medicamentos, los estudios internacionales vayan mostrando su efectividad, en esa misma medida, pues República Dominicana puede ser un país exportador. Quiero hablar también de la posibilidad y el gran potencial que tenemos de incrementar nuestras exportaciones de dispositivos médicos, porque si algo va a pasar en los países es que van a invertir mucho más en su infraestructura de salud. Y eso va a llevar a que las empresas dominicanas instaladas en dispositivos médicos, que por cierto es nuestro principal rubro de exportación en el régimen de Zona Franca, puedan incrementar las exportaciones de las líneas que ya tienen en el país y desarrollar nuevas líneas de producción. Otro elemento que debo resaltar es la posibilidad de expansión de la manufactura de textiles, de productos eléctricos, de joyería, de calzados. ¿Por qué? Porque los efectos del COVID están mostrando la importancia de las empresas, uno, instalarse en localidades cercanas a los principales mercados de exportación, ese nearshoring que tanto está siendo valorado ahora mismo, porque como se han afectado las cadenas de suministro, es mucho más conveniente tener los ecosistemas de producción más cerca de la demanda, pero además, hay una gran oportunidad porque las empresas están viendo la importancia de diversificar los lugares de producción para no ser tan dependientes de una sola localidad. Y es por eso que empresas que estaban instaladas en Asia están buscando oportunidades de negocios en Estados Unidos y en países cercanos a los Estados Unidos, y estamos convencidos de que la República Dominicana, por su seguridad jurídica, por su estabilidad política, por su estabilidad y fortaleza macroeconómica y por el gran régimen de zonas francas que tenemos, es una gran plataforma para que ese nearshoring que se está dando, que de por cierto ya se tenía que dar por las necesidades del just in time, de mantener al mínimo los inventarios en los mercados como Estados Unidos, sobre todo en la costa este norteamericana, que es, digamos, la punta de lanza de la demanda de manufactura, pues esto que ya se iba dando ahora se va a exacerbar con los efectos del COVID, y en el nearshoring República Dominicana puede ser de los grandes ganadores. Y obviamente la posibilidad de posicionarnos como un destino turístico preparado para el COVID por 2 razones fundamentales. Uno,
que somos de los destinos turísticos de menor densidad. Contrario a lo que pasa en muchas otras localidades que se tienen edificios de 20, 30 pisos frente al mar, en República Dominicana se limita a 4 pisos y a 60 metros de distancia de la playa. Esa baja densidad de las instalaciones turísticas hace que se pueda mantener el distanciamiento social con mucho mayor facilidad, además de que los lugares abiertos y bajo el sol que caracteriza el modelo turístico dominicano, pues hace que la transmisión del virus sea mucho menos peligrosa, como en otros países que tienen que depender hasta por clima de otro tipo de facilidades más cerradas con calefacción en las instalaciones. Pero además, porque tenemos un aeropuerto que puede operar con ventilación natural. Y la ventilación natural es fundamental y eso lo ha demostrado incluso algunos informes recientes de la CDC. Entonces, nuestros aeropuertos, sobre todo el de Punta Cana, puede operar con ventilación natural y eso facilita a bajar la transmisión del virus, además de la instalación de los protocolos tanto en el aeropuerto como en los hoteles. Ustedes, concluyo con esta presentación, ustedes saben que los distintos informes están mostrando que la demanda se va a aumentar mucho en el mundo. En este caso, les muestro sobre todo de las mascarillas que se necesitan utilizar. Estamos hablando de que va a ser una de las piezas fundamentales de la nueva covidianidad. Incluso en Europa se va a estar demandando mucha mascarilla y en ese segmento, como en muchos otros, estamos seguros de que República Dominicana puede encontrar grandes nichos de mercado. Con esto concluyo. Fui un poco rápido, pero la idea es mostrarle una panorámica general y que por supuesto podamos discutir algunos detalles o algunos temas que no he mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Estaba encendiendo el micro y la cámara. Bueno, ha sido una presentación sintética, pero estoy convencido de que son muchas las cuestiones sobre las que las empresas pueden profundizar. Comentarles a todos que esta presentación, si no tiene inconveniente, señor ministro, la podemos poner en común. Con gusto. Muy bien, pues le agradezco mucho. Yo creo que, aunque no he visto preguntas muy específicas en el chat, hay una que es con carácter general podemos hacerles a los tres. Una pregunta que tiene que ver con cuestiones un poco prácticas, ¿no? Cómo acercarse a las zonas francas. Hemos escuchado tanto del ministro como de la directora bueno, pues los activos que suponen y las facilidades que pueden dar, pero la pregunta del público va dirigida, entiendo, a la directora con carácter más específico, con quién, cuál es el proceso para acercarse a las autoridades responsables de las zonas francas y evaluar las condiciones que ofrecen de cara a una implantación. Ok. Antes de responder esa pregunta, que pensé que lo iba a tocar el ministro, las oportunidades de comentar un poco los tratados de libre comercio. Cuando una empresa se instala en República Dominicana, tiene acceso a el Caribe, a Centroamérica, a Europa y Estados Unidos. O sea que estamos ofreciendo un mercado inmenso de consumidores. Curiosamente, tenemos empresas españolas en zona franca que exportan a Francia y que exportan a Alemania, estando tan cerca de Europa, pero el Tratado de Libre Comercio, como divide la exportación Estados Unidos y Europa, aún así están instaladas y produciendo para el mercado europeo. Los tratados de libre comercio es una de las ventajas más grandes, además de la posición geográfica de nosotros. Y tal vez algo que no quiero que dejemos de comentar es lo que se ha convertido República Dominicana en el hub del Caribe. Los puertos y aeropuertos con los puertos logísticos, eso ha sido
podríamos decirle, para poder avanzar y contestar la pregunta, que empresas como IKEA está establecido en un puerto logístico, Rolex está en un puerto logístico, y estamos negociando con una que no le podemos decir, pero es una española muy grande también para instalarse en el centro logístico. Ahí se pueden hacer desde reparaciones de mercancía, reempaque, reexportación, de manera que estamos en logística superior a cualquier otro país de Centro-Suramérica. El proceso de instalarse en República Dominicana es solamente con contactar al Consejo Nacional de Zona Franca, pero a veces yo tengo un equipo de promoción buenísimo, que no solamente es él decirnos a nosotros que quiere, solamente nos pone un correo y nosotros somos que le caemos atrás a esa persona hasta que logre su visita. El proceso es muy fácil, se presenta un estudio muy sencillo, que el Consejo lo conoce y la ley me obliga que debo tener la aprobación o desestimarlo en 30 días. O sea que en 30 días está una solicitud aprobada. Es muy difícil que rechacen una empresa, porque cuando nos visitan y nos dicen, o nos escriben y nos dicen, si vemos que el proyecto no pudiese pasar, le decimos, mire señor, en Zona Franca no se permite eso. O sea, que no hacemos que ningún inversionista pierda su tiempo y su dinero tratando de establecer con productos que no son, como armas de fuego, por ejemplo. Es decir, que en 30 días, nada más solo depositar la solicitud en el Consejo de Zona Franca, se lleva a un consejo directivo que lo preside el ministro de Industria y Comercio y se aprueba en 30 días. Muchas gracias, doña Luisa. Yo creo que han empezado a surgir muchas más preguntas al acabar las presentaciones. Quizás, bueno, esta pregunta es también, entiendo que el ministro o usted misma pueden contestarnos. Las empresas nos preguntan por qué sectores son los que incluso echan en falta en las zonas, es decir, donde ven un mayor potencial de crecimiento, sectores concretos. El ministro ya ha destacado una serie de sectores de carácter general y actividades de oportunidad. Hablan tanto de sectores de consumo, sectores industriales, y también alguna pregunta me ha llegado para la posibilidad de producción agroalimentaria, industrias agroalimentarias, incluso con foco o con posible destino la costa este de Estados Unidos. Entiendo que esa es una de los activos que puede ofrecer las zonas francas, siempre que haya proceso industrial incorporado. No sé si eso sería un bloque de preguntas. Hay otro que tiene que ver con el turismo. Hay otra pregunta que tiene que ver con el turismo. Si nos pregunta uno de los asistentes si se tiene certeza de que el turismo podrá reabrir, por así decirlo, fronteras el 1 de julio. Hay un proceso electoral muy importante en marcha a principios de julio y se encuentran en fase 2. Entonces, hay una valoración sobre qué posibilidades tienen de arrancar la temporada a partir de julio de turismo con condiciones ya más favorables. Son dos grupos de preguntas diferentes. Siento hacerlas todas a la vez, pero les doy la palabra a cualquiera de los que quieran intervenir de ustedes. Bien, yo voy a iniciar con el turismo. Entonces, y lo digo porque seré bastante breve. Hay muy altas probabilidades de que se pueda iniciar el 1 de julio y las hay porque, a pesar de que hemos tenido un aumento en el número de contagiados como era de esperarse, las provincias turísticas están siendo todavía las de menor cantidad de contagios y donde la capacidad del sistema hospitalario todavía muestra gran capacidad de manejar un mayor número de casos. O sea que la realidad nacional, cuando vamos a lo local, estamos viendo que las provincias turísticas hay espacio. Entonces,
Ah, sí. Tengo que adicionar Dígale por un chiquito. el hecho de que como tenemos nosotros esta cadena de servicios turísticos interconectada del aeropuerto al transporte, del transporte al hotel, los hoteles con las excursiones controladas, esta integración vertical que tenemos con las distintas actividades permiten que se mantenga bajo control y que la implementación de los protocolos se pueda sostener. Claro, en el COVID nada es 100% seguro, pero yo veo con muy alta probabilidad. Y ya para pasar la palabra a la directora, solamente decir que la zona franca no es solamente industrial, también tenemos nosotros zona franca de servicios y que no sé cómo ella va a responder, pero es que las oportunidades que tiene República Dominicana es difícil verlas solamente en un sector. Cuando combinamos toda la conectividad marítima terrestre con los tratados de libre comercio, con una mano de obra joven, con un gobierno ágil, porque el Consejo no solamente funge como una entidad de aprobación, también es una facilitadora de la actividad de las empresas previa instalación y post instalación. Entonces, le dejo la pregunta difícil a ella, porque yo no sé cuál de todos tiene más oportunidad, porque yo veo oportunidades por donde quiera. Así que, bueno, la directora le podrá decir. Gracias. Es verdad que somos un arcoíris de oportunidades, pero tenemos principalmente los productos de dispositivos médicos, seguimos con electrónicos, aquí se hacen todas las valvulitas que llevan los respiraderos, se hacen aquí. Las válvulas hidrocefálicas se hacen aquí, o sea que hay un nivel de producción de dispositivos médicos impresionante. 8 de las 10 empresas más grandes del mundo de dispositivos médicos están en República Dominicana. Entonces están los electrónicos, están los calzados, que hemos ido a España a vender calzado. España tiene aranceles muy altos para vender a Estados Unidos los calzados, pero no mucha gente se puede pagar un calzado español porque son cosidos a mano, o sea, son muy sofisticados. Entonces, el embajador es testigo de las veces que hemos ido intentando traer empresas españolas a fabricar calzado y exportar a Estados Unidos, donde ustedes pagan un 29 de arancel y nosotros no pagamos nada. Entonces, siempre para España tendremos incluido como oportunidades los calzados, textiles y tal vez uno muy importante que ustedes no cerraron porque lo consideraron producto esencial, no cerraron los estanques, que se llama, donde venden los cigarros, ¿verdad? Entonces, también los cigarros son de grandes oportunidades. Las empresas agroindustriales también tienen alta posibilidad. Yo tengo un consejo directivo el martes 30 y justo una empresa española está en la agenda y va a producir aguacates, ¿verdad? Aguacate en pulpa para el mercado norteamericano y es una empresa de capital español. Entonces nos faltan los servicios, tenemos los call centers que tienen aproximadamente ya más de 27,000 empleos. Tenemos aquí como por ejemplo todas las compras online de JCPenney, de la cadena JCPenney. Todo el que compra un aparato Samsung en Estados Unidos, en España, donde sea que lo compre, el centro de llamada está en República Dominicana. De manera que usted compra una nevera Samsung y le sale cualquier dificultad, marque al número 1-800, un técnico dominicano que lo está tomando y dando la asistencia. También tenemos todas las aprobaciones de empresas de tarjeta de crédito a través del Scotiabank, de manera que ese es un sector que ha crecido de una forma y tenemos que ponernos la pila porque ese sí es un sector que demanda empleados bilingües. Entonces, junto al gobierno se han creado una cantidad de jóvenes graduados en inglés porque la medida para crecer en ese sector es la medida en que podamos suplirle gente joven y bilingüe. Bueno, muchas gracias, directora. Muchísimas gracias, ministro. Bueno, creo que estamos llegando ya al final, pero no quería dejar de pedirles una
una última reflexión, un mensaje final para las empresas que hoy nos acompañan. Varias nos están pidiendo ya, casi como continuación de la pregunta que le hacían a la directora, cuáles son las fuentes de información, a qué páginas web acudir. Yo creo que, para empezar, tenemos aquí a la Embajada de República Dominicana en España, que es un puesto de avanzada para la información, pero sin duda alguna las empresas necesitarán información de detalle. Entendemos que desde el Ministerio, desde la dirección, desde el Consejo de Zonas Francas, tienen información disponible que tal vez nos puedan hacer llegar con algo más de detalle. Nosotros se lo agradeceríamos muchísimo, porque esto permitiría que las empresas valoren con más detalle algunas de las oportunidades o incluso algunos de los casos de éxito, que creo que puede... alguno ya ha mencionado usted, directora, pero me parece que sería bueno que puedan compartirlo con las empresas a través de la Cámara de España, de la Cámara de Madrid, que hoy nos acoge en este acto, y me atrevo a decir también a través de la Cámara Española en República Dominicana. Tenemos allí también a nuestras empresas establecidas, que creo que pueden hacer una importante labor de prescripción hacia los inversores españoles. Yo, sin más, no sé si quiere el ministro decirnos unas últimas palabras. Yo ya les dejo en este punto y les agradezco mucho de nuevo su participación. Ha sido un privilegio. Antes de que el ministro se despida, me gustaría decirle que hoy mandamos a la embajada, o que estamos mandando, una memoria donde está la ley de zona franca, donde está la presentación país, y hay una presentación de oportunidades por sectores, de manera que en 1 o 2 horas la tendrá el embajador, que será el canal para que la hagan llegar y reproducir. Magnífico, muchas gracias. Okay. Bueno, pues además de agradecer la invitación, concluir con las grandes oportunidades que tiene República Dominicana. A pesar de que estamos en un proceso electoral, la verdad es que los niveles de consenso que hay en el país y la estabilidad jurídica y política que se ha mostrado a lo largo de los años, le puede dar las garantías de que siempre tendrán en el gobierno a un aliado. Dice la directora cómo esas primeras empresas que se instalaron en el régimen de zona franca hace ya varias décadas siguen estando activas. Y eso a pesar de que han cambiado los gobiernos, eso a pesar de que han cambiado los partidos políticos. República Dominicana tiene una ventaja fundamental, y es que hay grandes consensos sociales y políticos de que debemos realizar. Hay un ambiente de trabajo muy pro negocios. Entonces, darle la tranquilidad de que las inversiones en República Dominicana tienen unos de seguridad jurídica y política que les permite estar confiados en su inversión, y que siempre tendrán en el gobierno un aliado, y que además lo hacen en un país que presenta condiciones naturales, condiciones demográficas, condiciones legales, grandes oportunidades. O sea que invitarles a que conozcan más de la República Dominicana y saber que cada uno de nosotros, donde quiera que esté, siempre seremos un aliado a que el sector privado, como lo ha hecho hasta ahora, siga creando empleos, siga creando riquezas, y el gobierno dominicano los ve como socios en este proceso de creación de una sociedad más próspera y más justa. Bueno, yo como embajador quiero darle las gracias de nuevo a la Cámara, a todos los asistentes, y por supuesto a la disposición de nuestro ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, doña Luisa Fernández, del Consejo Nacional de Zona Franca. Sepan que tienen en la Embajada de la República Dominicana un aliado para este vínculo de relaciones constantes en todos los planos, y la sección económica de nuestra embajada está a su disposición. En este nuevo mundo, es una disposición prácticamente a 24 horas, como dice doña Luisa, por el teletrabajo, ¿no? Y cualquier dato, cualquier ayuda, con todo gusto. El ministro fue muy preciso. La República Dominicana
tiene un sistema pro empresa, cree en la empresa, cree en la iniciativa privada como un motor para el crecimiento, para el desarrollo, para la generación de empleo y para ensanchar, en sentido general, ¿no?, las relaciones de nuestro país y su fortalecimiento. Así que muchísimas gracias a la Cámara, muchas gracias, Jaime, nuevamente por brindarnos una oportunidad. E insisto a todos los que han participado hoy aquí, tienen en la República Dominicana el mejor aliado y un gran destino de inversión. Muchas gracias, embajador, muchas gracias, directora, muchas gracias, señor ministro. Ha sido un auténtico privilegio y un placer para nosotros escucharles y, por supuesto, aceptamos su invitación y su ofrecimiento a acercarnos y a explorar oportunidades comerciales y de inversión en su país. Seguimos en contacto todos y, por mi parte, me despido agradeciéndoles a todos su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos en nombre de la Cámara de Comercio de Madrid. Muchas gracias. Estamos fuera de cámara ya, como dicen. Bueno, bye bye. Gracias, Jaime. Gracias, embajador. Adiós, embajador. Muchas gracias. Bueno, Enrique, yo me despido, que tengo otra. Muy bien, Jaime, tú enlazas con otra. Perfecto. Pues, Una videoconferencia ahora. muy bien, ha sido un placer contar con tu apoyo, con tu presencia en esta mesa redonda. Gracias por ofrecérmelo y bueno, es muy interesante. A ver si nos facilitan toda esta información y se lo hacemos llegar a las empresas. Sí, correcto, correcto. Ya lo he consultado y tal y como ha dicho el ministro, no hay ningún problema, se lo haremos llegar. Perfecto. Estupendo. Muchísimas Bueno, gracias, Jaime. a vosotros. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias.